Muy bien, las permutaciones. Las permutaciones, cada vez que ustedes hablen de permutaciones en el análisis combinatorio, saben o apliquen que todos los elementos intervienen en todos los grupos que se formen. Las permutaciones son todos los elementos que se pueden formar con un número de elementos total. Son los grupos que se pueden formar con varios elementos, entrando todos en cada grupo. Quiere decir que si yo tengo 5 elementos, los grupos que voy a formar van a ser de 5. De modo que un grupo se va a diferenciar de otro simplemente por el orden en que están colocados los elementos. Porque, repito, en las permutaciones entran todos los elementos en los grupos y evidentemente un grupo es diferente de otro simplemente por el orden en que están colocados los elementos. Contrario a las variaciones, que en las variaciones los grupos los podíamos formar con varios elementos, pero irlo tomando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de manera tal en las variaciones que un grupo se iba a diferenciar de otro en al menos un elemento y si en dado caso tenía los mismos elementos por el orden, o sea, teníamos dos condiciones para diferenciar los grupos dentro de la variación. Aquí en las permutaciones, como entran todos los elementos de los grupos que se formen, la única manera de diferenciarlo es por el orden en que estén colocados. Es decir, que si yo tengo estos tres elementos, M, N y P, si lo voy a permutar, entonces con los tres elementos. Si fueran 4 elementos, si es para permutarlo, serían entrando los 4 elementos. Porque repito una vez más, en las permutaciones entran todos los elementos en los grupos que se formen. O sea que tendríamos un grupo que sería así, otro que sería así, otro que sería de esta forma, otro que sería así, etcétera. Fíjense que los grupos que formé tienen los mismos elementos, pero se diferencian simplemente por el orden en que están colocados los elementos. El cálculo del número de permutaciones nosotros lo conseguimos a través de número de permutaciones, P sub M será igual a M signo de admiración. Ese signo de admiración significa factorial, o sea que sería factorial de M. O sea, M factorial, vamos a decir que es una factorial e indica el producto de los números enteros consecutivos de 1 hasta el valor que tenga M. Quiere decir que si M es igual a 5, sería el producto de los números enteros consecutivos desde 1 hasta 5. O sea, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. O también al revés, porque el orden de los factores no altera el producto. 5 por 4, por 3, por 2, por 1, como ustedes quieran. De 1 hasta M o de M hasta 1. Damos un ejemplo. Digamos, por ejemplo, ¿de cuántas formas pueden colocarse en un estante cinco libros? Entonces, o sea, en un estante 5 libros. Digamos que uno rojo, uno blanco, uno azul, uno verde y otro negro. En ese mismo orden, entonces pueden variar, uno negro, uno blanco, uno azul, etcétera, ¿verdad? Entonces, evidentemente que M va a ser igual a 5
y como son 5 libros en un estante, solamente se va a diferenciar por el orden, en la forma en que lo voy a colocar. Entonces, las permutaciones de m va a ser igual al factorial de m. Como m es igual a 5, tendríamos las permutaciones de 5, que va a ser igual a 5 factorial, que quiere decir que esto es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O sea, el producto de los números enteros consecutivos desde 1 hasta m, o desde el valor de m hasta 1. Números enteros y consecutivos. Sería 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. O sea, se pueden colocar de 120 modos. Y eso es todo. Y también tienen que tener en cuenta de que si hay elementos fijos, entonces se va a reducir en el número de elementos fijos que haya. Y con eso lo van a hacer. Algo similar pasa con las permutaciones circulares. Las permutaciones circulares obviamente son las que se disponen alrededor de un círculo. Pero en este caso, el número de permutaciones va a ser las permutaciones P sub m menos 1, contando siempre a partir de un mismo elemento. En las permutaciones circulares solamente le van a restar 1 al número total de elementos, porque siempre se va a contar a partir de un elemento. Es decir, que yo podría preguntar, ¿de cuántas formas, cuántas maneras se pueden sentar o pueden sentarse 6 personas en una mesa redonda? ¿De cuántos modos pueden sentarse 6 personas en una mesa redonda, contando siempre a partir de una de ellas? Entonces el número de permutaciones es P sub m menos 1. O sea, 6 menos 1. 6 menos 1 sería factorial de 5, y el factorial de 5 yo lo hice. 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que es igual de 120 maneras se pueden sentar. Siempre que sean permutaciones circulares, siempre se va a contar, aunque no lo especifique el problema, siempre se va a contar a partir de un elemento. Y como siempre, si hay elementos fijos, entonces se va a reducir en el número de elementos fijos. Pero para las permutaciones circulares, eso no va a aplicar. O puede que aplique, entonces se va a reducir. Aparte de reducir a partir del elemento que se está contando, podríamos reducir entonces los elementos fijos que puedan aparecer. Así que cualquier pregunta que tengan, entonces es el momento para que la vayan formulando. Que los escucho.